obviamente le agradecemos también al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, viene saliendo de la reunión, insistimos, de hecho, ahí, ministro, si quiere conversar, preguntarle primero, ¿hay o no acuerdo? Porque se esperaba que a esta hora ya hubiese acuerdo para poder votarlo en la sala de la Cámara. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mira, estamos en conversaciones. Yo lo primero que quiero decir para quienes nos escuchan, porque a veces hay malos entendidos respecto al salario mínimo. Naturalmente es un elemento muy importante para muchos trabajadores. Fija un piso mínimo de cuál es la remuneración, no el máximo. Una empresa, un comercio, un café que pueda pagar más siempre puede hacerlo. Pero lo concreto acá es que lo que hace el Ejecutivo, lo que hace el Gobierno, cualquiera sea esto, hoy día nos toca a nosotros, es fijar el monto, pero no es el Gobierno quien paga el salario mínimo. Eso es importante tenerlo claro. No es el Gobierno el que se ahorra plata o gasta más plata. Fija el monto y quienes lo pagan son los empleadores, los emprendedores, los comercios, los cafés, y consignemos una cifra. Sabemos que 3 de cada 4 trabajadores que ganan el mínimo están ¿a dónde? Están en la pyme. Y la pyme hoy día es el sector más golpeado. Y ese es el punto de fondo. Hoy día vivimos una crisis inédita, donde tenemos tasas de desempleo que son 3 veces más altas que las de un año normal, donde tenemos una economía que se ha contraído fuertemente, 14% cayó el segundo trimestre, una contracción significativa a final de año, vamos a haber retrocedido 3 años en términos de la producción total del país, y por lo tanto enfrentamos una situación crítica, inédita, de situación económica y social y sobre todo el empleo, que nos obliga a apelar al sentido común. Yo sé que a veces es difícil porque todos queremos que el salario mínimo suba y suba lo más posible, pero la verdad es que lo que hemos dicho en esta situación inédita de altísimo desempleo, donde hay cientos de miles de trabajadores cuyo problema no es el reajuste del salario mínimo, su problema es que hoy día están ganando cero porque están desempleados. Claro. Nosotros tenemos que tener atención y sensibilidad a esa realidad, de forma tal de no exacerbar los efectos adversos en el desempleo. Queremos que los trabajadores vuelvan, aquellos que están suspendidos y aquellos que se mantienen vigentes, que sus empresas puedan retenerlo. Sí. Y por eso, ¿el gobierno dónde va a poner las lucas? Y ahí sí que el gobierno va a poner lucas. Se ha discutido bastante, se ha especulado bastante. Prontamente vamos a anunciar nuestro plan de subsidios a la contratación y plan de subsidio a aquellos trabajadores que están suspendidos para que ojalá el restaurante, el café, el comercio los pueda recontratar. Eso es lo que queremos. Ahí tienen que estar las fichas y por eso que esta discusión del salario mínimo la hemos planteado de manera distinta. No podemos en esta oportunidad, lamentablemente, replicar la tendencia al alza que venía mostrando este indicador en años normales, ministro, donde la economía crecía. Ministro, varias preguntas. ¿Cuándo se va a anunciar esto? Sé que no se puede decir una fecha porque el presidente, me imagino, lo va a decir, pero ¿de aquí a cuándo se van a anunciar este paquete de subsidios a la contratación para que puedan volver los trabajadores suspendidos? Muy prontamente, porque la necesidad es urgente. O sea, vemos el drama de que tenemos más de 700.000 trabajadores que han solicitado suspensión de trabajo, tenemos 1.800.000 trabajadores o empleos que han desaparecido en el último año. O sea, la situación es muy dramática para cientos de miles de familias y por eso nuestra ficha, nuestro acento principal, los recursos públicos con mucha fuerza van a ir a los programas de subsidio al empleo y a que los trabajadores suspendidos retornen. ¿Antes del 18 será? Y eso dice una cosa, perdón, que es súper importante. ¿Por qué hacemos ese esfuerzo grande? Hemos hablado de 2.000 millones de dólares para estos efectos, porque entendemos precisamente que ese café, ese restaurante, esa pyme, hoy día no tiene la capacidad de pagar ese sueldo. Y por eso que el Estado le pone todos los meses un subsidio. Eso es lo que estamos apostando, para que se entienda el contexto de la discusión del salario mínimo. Cuando, mira, en los próximos días, las próximas semanas, esto va a estar, estamos trabajando a toda máquina, porque no solo queremos anunciarlo, sino que queremos tener la plataforma completamente operativa para que esto pueda ser postulable de manera fácil, masiva, para todas las empresas que lo requieran, porque el objetivo último es uno solo: trabajo, trabajo y trabajo. Antes de fin de mes, sí. Esperamos que antes de fin de mes. Estamos corriendo para eso. Ya, ahí tenemos una fecha. Ministro, lo decía el diputado Monsalve, particularmente la oposición pedía un reajuste de cerca de 20.000 pesos. El gobierno, según nos decía, accedió a subirlo a cerca de 6.000. ¿Estamos en esa cifra o todavía queda en margen de negociación? ¿Sabes lo que pasa? Que puesto así suena súper inhumano. O sea, cuando uno habla solo de cifras y 20.000 y negociemos 6, no es ese el punto. Yo quiero insistir. Acá el punto es que entendamos todos que enfrentamos una realidad inédita, súper compleja, donde uno tiene que ser súper cuidadoso. Y el único criterio que nosotros hemos invocado es, ¿sabes qué? La línea de aumento que venía mostrando el salario mínimo en los últimos años, en los primeros 2 años de nuestro gobierno, en los últimos años de la administración de la presidenta Bachelet, respondía a épocas
de relativa normalidad, donde había bajo desempleo, donde la economía crecía. Todo lo que nos está ocurriendo hoy día, eso es lo que hemos planteado. Creo que es razonable, creo que es intuitivo, creo que basta ver la realidad de muchos comercios que hoy día no han tenido ventas, que lo que queremos es que ojalá vuelvan a contratar y abrir. Esa es la preocupación y por lo tanto acá no estamos renunciando a aumentar el salario mínimo. Ojalá la economía retome con fuerza y podamos seguir esta tendencia al alza que venía mostrando en el pasado. Pero hoy día tenemos que hacer un paréntesis donde tenemos que asegurar el poder de compra del salario mínimo, eso lo hemos garantizado y estamos discutiendo propuestas de mejoría y ojalá podamos llegar a puerto porque necesitamos, creo yo, avanzar en este tema y sobre todo, como te decían antes, avanzar con fuerza en los subsidios al empleo, porque la palabra trabajo es la clave de los meses que vienen y nuestra preocupación máxima. Ministro, dos preguntas más, abusando de la confianza. ¿Cuándo se podría hacer un reajuste quizás mayor? ¿Cuando se recupere la economía? Lo otro, ¿se podría quizás desacoplar el reajuste al salario mínimo con el ingreso mínimo garantizado? ¿Mantener quizás el subsidio que entrega el gobierno? Y la última, ¿qué pasa si se rechaza hoy? ¿Se insistiría obviamente en el Senado? Mire, ojalá nosotros podamos retomar lo antes posible la senda de reajuste del salario mínimo que teníamos. Acá un dato, y es importante consignarlo. Es cierto que hoy día estamos proponiendo un reajuste mucho más bajo que en los meses anteriores. Eso es así. Pero también esto tiene que verlo uno tiene que verlo en el tiempo. Yo quiero decirle que en los 2 últimos años, durante nuestro gobierno, el salario mínimo ha subido más fuerte que lo que subió en los 2 últimos años del gobierno anterior. Y no quiero hacer una comparación odiosa, sencillamente estoy constatando realidades, porque también esto va de la mano del mercado laboral, cuánta gente hay desempleada, cómo está el empleo y cómo va creciendo la economía. Habíamos tenido años relativamente buenos en el mercado laboral, con poco desempleo, crecimiento, y eso naturalmente permite que uno vaya subiendo y es lo que esperamos. Pero ¿cuándo va a ser el próximo? Mire, algo nos ha mostrado esta crisis que es tremendos niveles de incertidumbre, tenemos que ir viendo y por eso hemos planteado, entre otras cosas, poder juntarnos a un nuevo reajuste en marzo del año próximo. ¿Usted prefiere que hoy quizás se aplace la votación o se rechace y se vaya al Yo Senado? espero que ojalá se apruebe, pero ahora tengo que volver allá. Ministro, lo dejamos. Muchas gracias por su tiempo. Ahí estaba. Lo pillamos justo a la salida, Andrés, de esta reunión. De hecho, ustedes ven, hay medios de comunicación acá atrás porque hay parlamentarios de la oposición hablando con algunos de los medios de comunicación justamente sobre esta reunión. Ya sabemos, no hay humo blanco, todavía no hay acuerdo sobre el reajuste al salario mínimo que suenan los timbres acá. Se tiene que votar ahora en la sala de la Cámara de Diputados. Si es que se rechaza en general, el gobierno podría insistir en el Senado con este mismo proyecto de ley, pero obviamente, lo decía el ministro, espera que se apruebe. Se va a ver entonces si es que hay un marco de entendimiento, ¿no?, en torno a este reajuste al salario mínimo que por ahora no tiene acuerdo. Oiga, usted como el más eximio periodista económico, no quise ni interrumpirlo. Ahí, agarró al ministro de Hacienda y lo estrujó. ¿Ah? Aprendimos del mejor. Y acá en la oreja también nos ayudaron harto. Ya pues. Ya. Ya, Kevin. Un abrazo. Chao. Y retomamos Que esté el bien. contacto seguramente durante la tarde. Chao, chao. Vale, chao, chao.